Entonces, sigamos hablando de lo que es la dispersión o los diagramas de dispersión. ¿De acuerdo? Veamos algunos conceptos que se presentan en el libro de Estadística Básica para los Negocios del profesor Julio, Julio Ramos y el profesor Víctor del Águila y Ana Basalar de la Universidad de Lima. Diagrama de dispersión para dos variables cuantitativas. Estos diagramas, o para construir estos diagramas, se tienen que trabajar con las variables eh, cuantitativas, dos variables cuantitativas para poder, con sus datos, formar los pares ordenados. ¿Qué es lo que nos dice esta fuente bibliográfica? El diagrama de dispersión es un gráfico que constituye un sistema coordenado bidimensional. Bidimensional por el eje Y el eje X, ¿de acuerdo? Muy bien. Este sistema bidimensional, ¿no? También es conocido como el diagrama cartesiano, donde cada punto corresponde a un par de valores de datos de X y Y para un mismo elemento. ¿Qué más nos dice? Permite detectar el tipo de relación entre dos variables cuantitativas. Ahí hay una respuesta, ¿no? ¿Para qué construimos los diagramas de dispersión? La respuesta es para detectar el tipo de relación que hay entre estas dos variables en cuestión. ¿De acuerdo? Un ejemplo más, ¿no? Tenemos una variable de nombre gastos promocionales o gastos en publicidad. Gastos en publicidad. Y tenemos otra variable llamado eh, ventas, ¿no? Gastos promocionales y la variable ventas. Entonces, los datos que vamos a alimentar estas variables son de tipo cuantitativo, ¿de acuerdo? Son de tipo cuantitativo. Entonces, la pregunta es, una vez presentados los datos, uno puede preguntarse y decir, ¿habrá alguna relación entre estas dos variables? Y si hay, ¿cuánto es la relación? Y si hay, ¿qué tipo de relación es? Entonces, el diagrama de dispersión, ¿no? Construido ya nos induce a dar ciertas respuestas mediante la observación, mediante la subjetividad que podamos tener mientras más precisos seamos. ¿Qué más nos dice la fuente bibliográfica sobre los diagramas de dispersión? Los datos para construir estos diagramas de dispersión se muestran como un conjunto de pares ordenados de puntos, ¿sí? Como un conjunto de pares ordenados de puntos. O sea, este concepto le da la definición de pares ordenados, lo cual me parece perfecto, también es válido, ¿sí? Veamos, por ejemplo, eh, a ver, caramba, sí está utilizado. Quiero utilizar acá, ahí está, el lapicito. O sea, habíamos dicho, se está definiendo como el diagrama de expansión como ¿no? Un eje Y. Caramba, disculpen el lápiz, como siempre digo, trato de habituarme. El eje Y, el eje X, ¿no? Este es el eje X, el eje Y, ¿no es cierto? Muy bien, entonces le damos los valores de la variable de X en el eje X y los valores de la variable de Y en el eje Y, ¿no? Supongamos que tenemos la variable Y tiene el valor de 30 y tenemos el valor en el eje de la variable X, un ejemplo, ¿ya? De 15. Entonces, para identificar, generar el par ordenado, tendríamos 30,15. ¿No es así? 30,15. Entonces, agarramos una reglita, por decirlo así, de una manera, un poquito más derecho, disculpen, más derechito, ¿no? Entonces, ahí tenemos una observación. Su nombre técnico le podemos llamar observación,
¿sí? Que no es otra cosa, un punto generado por el par ordenado 30,15. Pero observe lo que nos dice la definición. La construcción del diagrama. Acá dice, ¿ve? La construcción del diagrama. O sea, el diagrama lo podemos construir, ¿no? Haciendo uso del análisis a mano alzada, ¿no? Claro, esto funcionaría para para una base de datos o una data pequeña, ¿no? 10, 15, quizás hasta 20, ¿no? Pero ya cuando hablamos de 30, 40, 50, 100 datos, no lo vamos a hacer a mano alzada. Ya necesitamos el uso de la tecnología. Pero importante y fundamental, como siempre digo, conocer la teoría. El cómo. ¿Cómo se construye ese diagrama? El software lo hace, sí, el software lo hace, pero tú tienes que saber hacerlo también, ¿no? Entonces, dibujamos nuestra coordenada, nuestro cartesiano, X, Y, le damos los valores y vemos el pareamiento de los datos, 30,15. Este 30,15 nos genera este punto, al cual llamaremos observaciones. Y si hay más datos, seguimos generando los pares ordenados y observaremos, ¿no? Que el cartesiano se va llenando de observaciones, ¿no? Se va llenando de observaciones. ¿De acuerdo? Los puntitos. Otros libros le dicen nube de puntos. Válido. Cada autor le da una nomenclatura diferente. Pero la idea es la misma. La nube de puntos, la nube de observaciones, el conjunto de observaciones. Ahora, la forma, cómo están formados, conformados estos puntos, estas observaciones, ya es otro punto, es otro tema. Pero ahora estamos viendo la construcción, ¿no? Ok, seguimos entonces, ¿no? El diagrama de dispersión se muestra como un conjunto de pares ordenados, cada uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje horizontal y el valor de otra que determina la posición del eje vertical. Las posiciones acabamos de digitar. Entonces, tenemos la posición 15 versus la posición 30. Trazamos sus perpendiculares y en el cruce de la intersección generamos el punto, al cual llamaremos observación. Un diagrama de dispersión se llama también nube de puntos, ¿eh? Nube de puntos. Clarísimo, ¿no? Clarísimo la definición que nos da profesor Julio Ramos, Víctor del Águila y Ana Basalar de la Universidad de Lima. ¿De acuerdo? Yo creo que más claro cómo definir el diagrama de dispersión y cuál es uno de sus objetivos fundamentales, principales, que es la de detectar, descubrir si hay una relación entre ambas variables. ¿Ok? Espero que quede claro hasta ahí. Vamos, continuamos entonces.